En este ciclo de Mariología, en donde queremos conocer a la Virgen más para poder amarla un poquito más, hoy vamos a considerar ese aspecto particular que nos propone el apóstol San Juan en su Evangelio, que es el que María estaba junto a la cruz de Jesús. Así que vamos a leer el texto del Evangelio. Está en el capítulo 19, en el versículo 25, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primero decirles que lo importante de este texto es que nos está contando el mismo apóstol San Juan, algo que le pasó a él y evidentemente algo que le cambió su vida, ¿no es cierto?, que fue la presencia de la Virgen. De hecho, nosotros creemos que la Virgen sobrevivió a Jesús 14 años, que esos 14 años los vivió junto al apóstol San Juan, y no se conoce el apostolado de San Juan durante esos 14 años. Su apostolado comienza después. Recuerden ustedes que eran jovencitos. Posiblemente en este momento el apóstol San Juan tendría unos 18 años. Es decir, que en este momento de su vida, desde que Jesús sube a los cielos, él se hace cargo de la Virgen María como hijo y la cuida hasta que la Virgen sube al cielo en cuerpo y alma. Ustedes recuerdan que según las leyes del pueblo de Israel y también según las leyes del Imperio Romano, que hablaba de lo que llamamos la imbecilitas sexus, ¿no es cierto?, una incapacidad por el sexo, la mujer no podía más que depender siempre de un hombre, primero de su padre, después de su esposo, después de su hijo varón. Y entonces la Virgen era huérfana, no tenía padre, San Joaquín ya había muerto. La Virgen era viuda, no tenía esposa, San José ya había muerto. Y la Virgen tenía un solo hijo varón, Jesucristo, que muere en la cruz, sube al cielo después, y por lo tanto la Virgen queda en una orfandad, en una incapacidad jurídica, y necesita un hombre que se haga cargo de ella. Bueno, ese hombre que se hace cargo de la Virgen es San Juan. Él mismo nos está contando este episodio. Nos está diciendo que en esa soledad grande en la cual Jesús murió, porque sus discípulos lo dejaron, y en ese momento estaba él junto a la cruz de Jesús, pero había por lo menos 3 mujeres a las que se refiere. Las 3 se llamaban María. Miriam, ¿no es cierto?, aparentemente era un nombre muy común, significa señora, y aparentemente era un nombre muy vulgar, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús. Y entonces nos habla de María, su madre, de su hermana María, la mujer de Cleofás. Saben que en hebreo y en arameo la palabra hermano significa también pariente, es decir, puede ser que hubiera algún parentesco entre la mujer de Cleofás y María, la madre de Jesús, y María Magdalena, es decir, María de la ciudad de Magdala, que era un puerto, ¿no es cierto?, que había sobre el mar de Galilea, que era una importante zona pesquera donde se salaba el pescado que se exportaba incluso hasta Roma. Bueno, entonces, de estas 3 Marías, ¿no es cierto?, bueno, evidentemente la presencia de la Virgen es una presencia
muy singular, y es a ella a quien se dirige Jesús con estas palabras. Saben que Jesús muere asfixiado, y por eso cada una de las frases que él dice en la cruz, que son 7, son frases cortas, pero muy importantes. Es un testamento espiritual el que Jesús nos deja en esas 7 palabras que nosotros llamamos, pero que son 7 frases cortas. Bueno, una de esas 7 frases cortas es: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Bueno, un tema sobre esto es evidentemente la maternidad de la Virgen, de la cual hablamos en otros videos, ¿no? Esa maternidad no solamente es madre de Dios, es madre de Jesucristo, madre de la Iglesia, madre de San Juan, pero también madre de todos nosotros. Pero hay un aspecto, una palabra, ¿no es cierto?, que conmociona, que es que estaba junto a la cruz. Estar evidentemente resulta una palabra sumamente importante en la Sagrada Escritura. Tanto que cuando Dios revela su nombre a Moisés, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy, Yahvé o Jehová, como se lo traducía antiguamente. Dios está diciendo yo soy, pero Dios está diciendo yo estoy, ¿no es cierto? Porque en realidad no está hablando de su ser sustancial, como sería el modo griego, sino está hablando de yo estoy, yo voy a hacerme presente, yo voy a defenderlo frente al faraón, yo voy a abrir para ustedes las puertas del Mar Rojo para que ustedes puedan pasar, yo voy a alimentarlos en el desierto, yo voy a darles la tierra prometida, esta tierra que emana leche y miel. Es decir, que lo propio de Dios es estar. Bueno, ese estar de Dios alcanza evidentemente su plenitud en la encarnación, ¿no es cierto? Es decir, Dios está con nosotros hecho hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se encarna para estar entre nosotros, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese estar de Jesús entre nosotros alcanza su culmen, su cima, en la Eucaristía, ¿no es cierto? Porque evidentemente esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, dijo en la última cena, hagan esto en memoria mía, y en la Eucaristía Jesús perpetúa su presencia, pero además, es decir, Jesús histórico, cuando está en Nazaret, no puede estar en Jerusalén, porque está al modo de los hombres, que estamos en un solo lugar. Cuando habla con Pedro, no habla con Juan, porque habita entre nosotros al modo humano, ¿no es cierto? Y entonces, en la Eucaristía, él logra ese estar todo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en todos los sagrarios del mundo, en todos los tiempos de la historia, y en cada alma que comulga está todo Jesús, en cada partícula de la Eucaristía está todo Jesús. Entonces, evidentemente el estar es algo propio del amor de Dios, y las últimas palabras de Jesús, cuando está por subir a los cielos, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el modo práctico, ¿no es cierto?, en que se manifiesta el amor es en el estar, ¿no es cierto? Bueno, esto evidentemente nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Allí donde esté tu tesoro, allí estará nuestro corazón, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos cuando alguien nos necesita? ¿Dónde estamos cuando Jesús nos necesita a través de ese necesitado? Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, fui preso y me visitaste. Es decir, cuando pasan esas cosas, ¿qué estamos? ¿Estamos mirando tele, ¿no es cierto? Y pasando la bomba, o estamos realmente amando, estamos presentes ante la persona que nos necesita, ¿no?
cuando rezamos, ¿estamos realmente con Jesús o estamos pensando en qué tenemos que hacer después, o qué vamos a comprar, o qué vamos a comer, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Estamos realmente en relación a Dios o en la relación con el hermano? ¿O estamos dispersos en mil cosas, en mil pavadas, ¿no? Entonces esa frase, ¿no? Estaba la madre junto a la cruz del Jesús, estaba, ¿no es cierto?, permanecía. ¿Se acuerdan ustedes esa lindísima parábola que dice Jesús en la última cena? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, ese da mucho fruto, ¿no? Es decir, que ese estar no es un estar de un ratito y después nos vamos, sino es un permanecer, ¿no es cierto? Es decir, es un estar a través del tiempo. Y por lo tanto, es estar en las buenas y es estar en las malas. ¿Se acuerdan que un día Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte, el monte Tabor, y ahí les muestra toda su belleza, todo su esplendor, se transfigura delante de ellos? Y Pedro dice, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas. Es decir, ahí quiere quedarse, quiere estar, ¿no es cierto? Acá nos quedamos porque te estamos viendo lindos. Pero un día Jesús hace lo mismo, llama a Pedro, Santiago y Juan y se los lleva a otro lugar elevado, pero es el Getsemaní, ¿no es cierto? El huerto de los olivos, y ahí suda sangre y ahí sufre una terrible agonía. Y entonces, ¿qué hace Pedro, Santiago y Juan? Se quedan dormidos, es decir, se evaden. Están, pero no están, ¿no es cierto? Y Jesús les reprocha 2 veces que no se pueden mantener en vela, que no están despiertos. Pero evidentemente ellos están en las buenas. Cuando les muestra el rostro lindo en el Tabor, están y quieren estar bien despiertos, pero cuando les muestra ese rostro malo, no están. Y nosotros lo escuchamos, hay un dicho que dice, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Entonces, cuando estamos riendo, ¿cuánta gente está alrededor de nosotros? Cuando estamos llorando, que solo lloramos. Bueno, eso no le pasó a Jesús con respecto a la Virgen. Muchos apóstoles los dejaron solo, muchos seguidores en ese momento no lo siguieron, pero la Virgen estaba al pie de la cruz, ¿no es cierto? Es decir, verdaderamente se mantenía. Bueno, en la antigüedad, el arte, cuando hablaba de la pasión de Jesús, evitaba todos los elementos excesivamente humanos, porque había una visión más vertical de Jesús, es decir, más bien los aspectos divinos presentes en Jesús. Jesús elige morir, Jesús es consciente de que va a morir, Jesús abraza la cruz, Jesús muere en la cruz de una manera victoriosa, y entonces se evitaba tanto en Jesús como en la Virgen de resaltar los aspectos dolorosos, ¿no es cierto?, los aspectos más sentimentales, ¿no es cierto?, de la pasión de Jesús. Pero saben que en la modernidad estos aspectos empiezan a importar, porque en la modernidad también empieza a importar la devoción a la humanidad de Jesús. Es decir, voy a tener una relación más personal, ¿no es cierto?, con Jesús, voy a tener una relación más personal de amigo con la Virgen. Entonces, evidentemente, saber que la Virgen estaba, pero estaba dolida porque estaba muriendo su hijo, cualquier madre, ¿no es cierto?, que pierde a su hijo, que simplemente lo ve sufrir, sabe cómo sufre, ¿no es cierto?, una madre. Y entonces esos aspectos más sensibles no se destacaban en la antigüedad. Y por eso hay un himno muy antiguo que se llama el Stabat Mater, ¿no es cierto? Es decir, que justamente toma estas palabras, ¿no es cierto? Estaba la madre junto a la cruz, que ahonda en estos aspectos en los cuales nosotros podemos conmovernos por lo que pasaba en el corazón de María frente a esa situación
dolorosa en la que estaba junto a la cruz viendo morir a su hijo y aceptando, como ella aceptaba plenamente la voluntad de Dios, aceptando esto que Dios le estaba pidiendo. Bueno, este himno ya era conocido a finales del siglo XIV, es decir, en el 1300, y se encuentra en misales del siglo XV y fue introducido en el breviario y en el misal romano en el 1700. Es decir, es un himno muy antiguo que asume, ¿no es cierto?, una cierta oficialidad, es decir, entra dentro del misal romano en el 1727. No se sabe exactamente quién lo escribió, algunos se lo atribuyen al Papa Inocencio III, que murió en 1216, y otros a Jacopone da Todi, que murió en 1306. Es decir, que se supone que fue escrito en el 1200. En el 1200, ya les digo, estos aspectos de la humanidad, ¿no es cierto?, no estaban especialmente sobresaltados. Y por eso es algo muy, muy interesante, que conmueve mucho la devoción de los cristianos, la veneración, ¿no es cierto?, de la Virgen al pie de la cruz, y que después eso se refleja en grandes obras musicales, primero en obras del canto llano, ¿no es cierto?, que hay 4 arreglos, ¿no es cierto?, de canto llano que están en el gradual romano. Y después en el siglo XV, por ejemplo, Josquin de Pré, en el siglo XVI Palestrina, en el 1700 Pergolesi y Haydn, en el 1800 de Braque y en el 1900 Arvo Pärt, ¿no es cierto?, un gran músico de música litúrgica, de música religiosa de nuestro tiempo, toman este himno para hacernos reflexionar, ¿no es cierto?, acerca de este estar de la Virgen junto a la cruz de Jesús. Así que yo les voy a leer, ¿no es cierto?, el texto para que ustedes puedan meditarlo, pero después vamos a escuchar este texto cantado, ¿no es cierto?, para que podamos disfrutar un poquito de esta melodía tan linda. Bueno, el texto en su traducción española dice así: estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz llorosa en que pendía su Hijo. Su alma gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa Madre que veía las penas de su excelso Hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la Madre de Cristo viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristeciera a la Madre contemplando a su doliente Hijo? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la Virgen Madre. Vio a su dulce Hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. Ea Madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón, de tu Hijo malherido, que por mí tanto sufrió, reparte conmigo las penas.
déjame llorar contigo, condolerme por tu Hijo, mientras yo esté vivo. Junto a la cruz, contigo estar y contigo asociarme en el llanto es mi deseo. Virgen de vírgenes preclara, no te amargues ya conmigo, déjame llorar contigo. Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión, haz que me quede con sus llagas. Haz que me hieran sus llagas, haz que con la cruz me embriague y con la sangre de tu Hijo, para que no me queme en las llamas, defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio. Cuando Cristo haya de irme, concédeme que tu Madre me guíe a la palma de la victoria. Y cuando mi cuerpo muera, haz que a mi alma se conceda del paraíso la gloria. Amén. Vean qué lindo es este estar de la Virgen junto a Jesús, que en este himno nos asocia estando nosotros con ella, compartiendo su dolor. Entonces, si ella compadecía a Jesús, nosotros compadecemos a la Virgen. Saben que compadecer es padecer con, ¿no es cierto? Es decir, es pasar, ¿no? Pasión, ¿no es cierto? Es compasión, ¿no es cierto? Es decir, es padecer lo mismo que padece una persona. Y saben que en griego con es sin, sin con Y, ¿no es cierto? Y entonces compadecer en griego se dice simpatía, ¿no es cierto? Es decir, también es patos, ¿no es cierto? Padecer, estar, ¿no es cierto? Pasar, ¿no es cierto? La pasión con esa persona. Es decir, que es una compasión nuestra con la Virgen que compadeció a Jesús. Es una simpatía nuestra con la Virgen que simpatizó con Jesús. Y por eso a este estar de Dios, al cual la Virgen le responde con su estar junto a la cruz, nosotros le respondemos con nuestro estar junto a ella, compadecernos de ella. Vieron lo que es el sermón de soledad, ¿no es cierto? El momento en el que nosotros la acompañamos, la acurrucamos, ¿no es cierto?, a la Virgen porque se ha quedado sola y entonces nosotros queremos acompañarla. Y entonces esto que nos cuenta Juan, que hizo en el Evangelio, que desde ese día la llevó consigo y eso que verdaderamente lo cumplió hasta el último día de la vida terrena de la Virgen en esta tierra, eso también podemos hacerlo nosotros. Y es un hermosísimo acto de piedad estar junto a la Virgen, acompañarla, y así como Jesús siente tanta alegría, ¿no es cierto?, de que esté su madre junto a la cruz, lo mismo la Virgen sentirá mucha alegría de que estemos nosotros acompañándola en su dolor. Así que ahora vamos a ir a la capilla de la fundación para poder escuchar ahí un pequeñito coro que nos va a deleitar con estas estrofas de el Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, iustra crucem lacrimosa, nuntem levat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per nascivit gladius. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta,
beata, Mater unigeniti, que merebat et dolebat, pia Mater cum videbat, nati penas inclini, quis et homo qui non fere, Mater Christi sibi ere, in tanto supplicio, quis non posset contristare, pia Matrem contemplari, dolentem cum filio. Pro peccatis sui gentis, Jesum in tormentis, et flagellis subditum, vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, Dumenis spiritum. Eia Mater fons amoris, me sentire in doloris, facum te conjugeam, facut ardeam quam meum, in amando Christum Deum, ut spiritual geam. Santa Mater Istudagas, crucifixi fixe pagas, ordi meo varie, tui nati condenati, damnignati promebati, penas me condivie, fac me tecum tie frere, crucifixo condolere, done che vixero, iusta crucem tecum stare, et me divis sociare, in canto desidero, Virgo Virginum pregara, mia nosis amara, fac me tecum plangere, facut portem Christi mortem, passionem fac consortem, et plagas recolere, fac me plagis